Abrimos, señoras y señores, la mesa agropecuaria de este martes 26 de julio del año 2016. El saludo primero es para Rosana de la Sopa, buen día. Buen día para todos. Y luego a quienes nos acompañan en el panel, que son conocidos, salvo una sorpresa que viene de otra mesa. Empiezo entonces con Pablo Carrasco, buen día. Buen día. Recuerden, ingeniero agrónomo, socio fundador y director de Conexión Ganadera. Sigo con Guillermo Vila, también ingeniero agrónomo, productor rural radicado en Flores. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Andrés Berterreche, ingeniero agrónomo y parlamentario, suplente de José Mujica en el Senado, integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue ministro incluso. ¿Qué tal, Andrés? Buen día a ustedes y a la audiencia. Y para terminar, el colado, Ovenir Sartú, abogado, integrante de la mesa de los lunes, a quien hemos invitado porque en distintas ocasiones en esa mesa apareció este tema que hoy queremos tratar acá. Bueno, apareció sin ir más lejos la semana pasada. Buen día, Ovenir. Buen día, buen día. Bienvenido. Gracias. ¿No te sentís intimidado? Totalmente. Es más, no sé qué hago acá. Esa es la verdad, pero bueno. Estás ocupando el cupo extranjero del plantel. Este mes el gobierno recibió una noticia que le dio un respiro en un contexto económico complicado y de alta conflictividad con el movimiento sindical. ¿Qué ocurrió? La empresa finlandesa UPM anunció que proyecta construir su segunda planta de celulosa, que será la tercera de este tipo en Uruguay, y que se ubicará en una zona de la cuenca del Río Negro aún no comunicada. El nuevo complejo producirá anualmente más de 2 millones de toneladas de pasta de celulosa, es decir, el doble de lo que hoy fabrica la primera planta de UPM, la que está localizada en Fraiventos, a orillas del río Uruguay. Otros datos que se conocieron: la empresa invertirá $4.000 millones en la instalación de este complejo industrial y en parte de la logística, lo que será complementado con unos $1.000 millones de inversión a cargo del Estado uruguayo en distintas obras de infraestructura. Según el gobierno, según lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez en conferencia de prensa, esta nueva planta generará 8.000 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto y será responsable por un 2,3% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Como decía, ya estamos al tanto de este asunto, ya lo hemos debatido en otras mesas, pero en esta faltaba. Y la mesa agropecuaria pidió la volada. Muy en el aire, en la onda, ¿no?, del campo. Piden la volada. Empecemos por la pregunta más básica. ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Están de acuerdo que haya una tercera planta de celulosa? Una ronda rápida dije. Guillermo. Bueno, contestando rápido, sí, estamos de acuerdo. Lo diferente de las grandes inversiones que se anunciaron últimamente, como el caso de Araterí y otras, es que esto es una inversión de una empresa que ya está instalada, que ya está trabajando y que nos da mucha ventaja porque conocemos su funcionamiento. ¿Qué dice Andrés Berterreche? Yo todavía tengo... A mí, en realidad, el modelo forestal que más me gusta es otro, no es el enclave celulósico, es el de la madera de valor agregado, el de la madera de bobinada, el de la madera cerrada, la fabricación de casas. ¿Existe? ¿En Uruguay existe? Sí, claro, y después lo vamos a ver. Desde el punto de vista de desarrollo territorial, en general tiene un impacto por dólar invertido muy superior. Pero estas cosas no las decide el modelo de cada uno, sino quienes invierten en eso. Y en ese marco lo que hay que ver es qué hacer para que esto sea lo mejor para el conjunto de la sociedad. O sea, ¿se podría decir que no te entusiasma particularmente? No, pero no es que me entusiasma, me deje entusiasmar. Yo soy forestal, estudié forestal. Ingeniero agrónomo forestal. Forestal. Tengo una maestría en tecnología de la madera. Si me preguntan cuál es el modelo que yo tengo en mi cabeza, en mi sueño, posiblemente sea otro. Estando esto, lo que me preocupa es que el mayor impacto sea un impacto positivo y distributivo al conjunto de la sociedad uruguaya. Seguimos. Ovenir, ¿tu primera respuesta? Mira, yo en esto creo que se divide en dos cosas. Por un lado, es si es conveniente o no es conveniente desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del medio ambiente. Y por otro lado, es el cómo se llega a esto, que es como a mí me empezó a preocupar el asunto. Es decir,
yo no tengo nada que ver con la producción agropecuaria, no conozco nada de eso, pero empecé a ver cosas raras en los mecanismos legislativos por lo que se va instalando este tipo de proyectos. Después, sí, como primera respuesta, digo, me interesa después desarrollar esa idea. Pero sobre la planta misma... No te es una buena noticia. No me parece una buena noticia. No me parece que sea el mejor negocio para el Uruguay, tal como está encarado. Y no me parece que lo haya decidido Uruguay. Segunda cosa, si ninguna de las autoridades nuestras que anuncian las cosas han resuelto esto, porque hay rastros legislativos que vienen de muy atrás que lo demuestran. Pero ¿cómo va a resolver el gobierno la instalación de una planta de celulosa? Es No, evidentemente una decisión de una empresa privada. Cuando ocurre es una decisión de una empresa privada. Perdón. Estoy hablando de la política de forestación. Estoy hablando de la financiación de la forestación, de la regulación de la forestación. Todo eso no ha sido resuelto. Tú decís que el gobierno está omiso frente a esos temas. No, yo digo que el gobierno está cumpliendo planes ajenos. Y que no son de ahora. La resolución de que se instalen estas plantas no es de ahora, es de hace más de... Son 5, por lo menos 5 presidentes estaba leyendo que han pasado claro. desde No el importa inicio. el partido, no importa el gobierno, la política forestal sigue y no la resuelve ni la discute el Uruguay. Hace 30 años que se decidieron estas cosas en otro lado. Última Eso respuesta se de puede esta mostrar. primera ronda, la de Pablo Carrasco. Yo creo que es una noticia que a la enorme mayoría del Uruguay le satisface. Que creo que es una noticia para el interior del país. No, prácticamente es difícil distinguir el Uruguay con y sin esta planta o las plantas anteriores si no lo mirás en clave de interior, si no lo mirás por lo que era Fraiventos y lo que es, lo que era Conchilla y lo que es, lo que era Rivera y lo que es, lo que era Tacuarembó, lo que es Guichón, hoy después de la parte de invernáculos que puso UPM en Guichón. Es decir, que si no estás atento o si no conociste el interior, creo que tenés que tener una mirada totalmente diferente. Y después que más allá de que creo que todo es una buena noticia para la enorme mayoría, creo que la discusión de sí o no, de conviene este modelo y este otro modelo, que es lo que se está diciendo, es una discusión dentro de la izquierda, no es una discusión afuera de la izquierda, y es, bueno, los sectores que tienen otro modelo. Yo prefiero el planteo de Andrés, que dice que le gustaría otro, y quiero que él trabaje por ese otro modelo, pero no, que se haga celulosa en Uruguay no prohíbe que se hagan casas, es decir, que se van a hacer las dos cosas. Bueno, ¿por dónde seguimos, Rosana? Porque hay como un punteo, podemos considerar de distintas formas este mismo tema, ¿no? Sí, dicha la opinión global, me parece que el ideal ahora sería argumentar un poquito más. Por ejemplo, Pablo con esto deja picando un tema de qué tipo de discusiones. A mí lo que me gustaría es que tomara cada uno un poquito más de tiempo en analizar la respuesta rápida que dio. Arranco yo. Sí, dale. Sí, a mí además me toca lo que dijo Enir, me toca de varios lados. Y además porque leí voces y las incorrecciones que hay ahí. Aclaremos para los oyentes, Ovenir escribe desde hace años una columna semanal en Voces. Sí. ¿Incorrecciones o incorrecciones políticas? Incorrecciones. Directamente incorrecciones. Sí. Bueno, dale. En realidad la política forestal no nace en el 87 cuando se vota la ley forestal. Nos podemos retrotraer a muchísimo antes. Hay legislación anterior. Claro. Muchísimo antes. Podríamos decir que la primer promoción de los montes de eucaliptus asociado a la ganadería es de José Valle Ordóñez. Que el primer gran desarrollo forestal donde se da fuerza a la caja bancaria, a la caja notarial, a lo que fue FIMSA, la Forestal y Maderera del Norte, allá en Rivera, en Tranqueras, se da conjuntamente con otro montón de medidas de carácter desarrollista que tenía la CIDE y que llevó adelante Wilson Ferreira Aldunate. Años 60. 60 y algo. Como ministro, era parte de su posición ministerial. Uh-huh. Y luego una larga discusión parlamentaria con una votación que generalmente no se sabe, casi por unanimidad y sin demasiados argumentos en contra. El problema de la ley y donde hubo confrontación con la política forestal fue en la reglamentación de la primera parte de la década de los 90, porque ahí sí hubo cuestiones que eran
que fueron complicadas y que complicó al sector mismo, que le generó problemas. ¿De qué estás hablando? ¿De qué zonas eran de prioridad forestal o no? Por ejemplo, los suelos de prioridad forestal, hasta cuándo un subsidio, el tipo de exoneraciones, la falta a veces de controles sobre los trabajadores forestales. Solamente un dato, en el 2005 había 4.000 trabajadores forestales en el BPS, cuando me fui de la Dirección Forestal en el 2008 había 12.000, y no fue porque hubo mucha cantidad de forestación, sino porque simplemente se reguló más y se puso los ojos en ese marco. Esto puede dar origen a diferentes tipos de acción. Yo siempre digo, yo veía la celulosa como un complemento de lo otro y no como un fin en sí mismo. La realidad y los montos de inversión que se dan vienen determinando que sin dejar de haber aserraderos, fábrica de tableros y algunas tenues promoción de alguna industria de valor agregado, en general lo que hubo como inversión fuerte fue la de la celulosa. Las que hubo y las que no hubo, porque acá hubo muchas negociaciones con otras empresas que terminaron no poniendo la fábrica de celulosa, y eso no se sabe. Y de hecho, ya te doy a venir la palabra. De hecho, la celulosa es la que ha mantenido estabilidad y sin embargo los mercados para, como decís tú, de aserraderos y casas y todo eso han sido bastante más inestables. Me puedo poner, ¿sí? Lo que pasa es que si me pegás ese centro yo la tengo que cabecear. Sí, entonces, por ejemplo, la crisis de 2008 que se generó en Estados Unidos, claro, y que tuvo al sector inmobiliario como su epicentro, terminó afectando a plantas que aquí fabricaban paneles para la construcción de casas, etcétera, ¿no? Pero es equivocado, la pulpa no es constante, es un commodity y actúa como un commodity. El problema es que las empresas ya están adaptadas, eso que le pedimos a la lechería en esta misma mesa, estas empresas multinacionales ya están adaptadas a esos picos de sube y de baja y trabajan en función de los promedios de esos commodities. Ajá. Pero tienen variaciones. Y si tendrán variaciones, que los que venden muchas veces son los productores independientes que le venden son los reguladores del stock maderero. Y le pagan según el precio internacional. O venir. Bueno. Incorrecciones. Muchas cosas. No, cuando él me muestre una, yo se la contesto. Por ahora yo voy a dar alguna opinión. No, vamos de a una, así se va generando la discusión, ¿no? Yo creo que una de las claves de este problema está en lo que decía Andrés recién, de que habría otras posibilidades en las cuales el trabajo y la incorporación de valor fueran más importantes. Yo creo que esto sigue siendo una primarización de la economía. Me parece que es un problema importante. Acá hay gente que ha planteado, después hay otros aspectos, porque... Veamos ese punto. ¿Me permitís que te corte ahí? Sí. Porque se discute mucho esto, ¿no? Sí. Con plantas de celulosa. Estamos acentuando el modelo agropecuario basado en las materias primas, simplemente, en los commodities. ¿Qué dicen ustedes? Porque dice Pablo, ¿qué dice cosa, Guillermo? No, que lo asimilo cuando discutimos también en la soja y en todos los procesos de otros rubros que no tienen que se ve como que no tienen valor agregado. Eso ya es 10 años de tertulia agropecuaria que hemos venido hablando de eso. Yo creo que, si bien la celulosa, no soy un experto en la materia, es lo que le pasa a Andrés en las otras tertulias, es al revés. La celulosa es una materia prima en un proceso de fabricación del papel, pero para llegar a la celulosa nosotros estamos convencidos que hay muchísimo valor agregado. No solo en el procesamiento, el gran valor agregado que hubo en los últimos años con las plantas de celulosa fue en la genética del material que estamos forestando. Se está dando, históricamente en Uruguay nosotros plantábamos un monte y pensábamos amortizarlo en 3 cortes. Hoy día se está dando que árboles que se plantaron hace 8 o 10 años, después del primer corte ya se eliminan esos pies y se plantan nuevamente porque la genética ha evolucionado tanto que no justifica ni esperar un segundo corte. Y indudablemente yo creo que si nos dejaran elegir capaz que había opciones mejores, pero la única opción que teníamos, y lo que no, como dijo Pablo, los que vivimos en el interior no debemos dejar de reconocer que el impacto que ha tenido las plantas de celulosa ha sido realmente
brutal para el interior. A ver, sobre esa Sí, primera respuesta, Bonir. Yo no discuto que una cuestión de esa magnitud, no sé, se me ocurre que si uno mete miles de millones de dólares en cualquier cosa, genera impacto, es inevitable, ¿no? Hagas lo que hagas. Digo, te pones a fabricar bolitas y producís una movida impresionante. Ahora, el tema, lo que a mí me preocupa de esto, diría, es cómo y por qué surgió esto. Es cierto que la actividad forestal no arranca en el año 86. No, pero estábamos en la discusión sobre si esto es primarización de la economía o no. Porque señalaba Guillermo, se puede considerar a la celulosa como una materia prima, pero como parte de todo un proceso. Yo qué sé, es como decir que una autoparte es materia prima. Sí, porque después se coloca en un auto. Pero Yo digo una cosa. Hay una anécdota que está en la memoria de nuestros abuelos, ¿no? Que es cuando acá se fabricaba la lana y se vendía a Inglaterra y después se compraban casimires ingleses. Los trajes se hacían con lana uruguaya, pero se pagaban. Entonces, el enorme valor del traje estaba en la confección del traje, y eso era lo que el Uruguay pagaba. Acá pasa lo mismo, nosotros vendemos la pasta de celulosa, que tampoco la fabrica el Uruguay, porque hay que ver el régimen tributario que tiene esto. Es decir, y sobre eso después sobre lo que quiero hablar. La fabrica la empresa esta, lo lleva para el exterior y después nosotros compramos el papel. ¿Qué decís sobre esto, Pablo? Que eso que Onir está describiendo se llama la división del trabajo, digamos, nuestra fortaleza internacional del trabajo. Exacto, división internacional del trabajo. Sí. En que los capitalistas creemos genera una suma que no suma cero y que genera valor. Y que dos personas haciendo cosas distintas complementarias producen más que ambas haciendo todo en la vida, ¿no? Primera cosa, si lo que se está aportando son troncos, bueno, nos estamos igualando a la soja, a la carne, a prácticamente todo. Todo es así, no hay la fantasía de que agregar valores, poner la carne en una lata, la madera en un paquete de McDonald's, es decir, es ir a la sustitución de importaciones, a tratar de hacer todo, y que modelo que en general no funcionó en Uruguay y tampoco funciona por ahí. Ahora, yo si junto toda la serie de argumentos en contra y escucho que hablar del modelo y en el modelo cuáles son las cosas que he visto que incomodan, que nosotros no tomamos las decisiones, la toma una empresa privada, que no pagan impuestos, y esto tiene. Eso se llama, los dos modelos que podemos estar comparando es el capitalismo y el socialismo, para llamarlo por su nombre y rapidito. Si fuera socialista, lo que habría que hacer es expropiar la planta actual de UPM y que el gobierno la empiece a explotar, y bueno, y en 20, 30 años tendremos un nuevo AFE en esas condiciones. Si elegimos el camino capitalista, no puede extrañar que los que deciden dónde invertir sean los particulares. Es una visión un poco esquemática, ¿no? No creo en absoluto que fabricar papel sea ser socialista, por ejemplo. Carrasco pero se me quedó sepia, me parece, ¿no? Pero bueno, un poco dogmático el planteo, ¿no? Porque además la definición del socialismo hoy está bastante más complejizada. Pero, a ver, algunos temas importantes vinculados a esto. En primer lugar, en cuanto al valor, si un árbol en pie vale $20 la tonelada, o 25, no sé en cuánto estará en este momento, pero más o menos, y esa misma tonelada puesta en pulpa vale 700, por decir una cifra, no sé si ahora está valiendo 700, pero es un valor, evidentemente de 20 a 700 algún valor agregado tiene. El problema es, y ese es un problema de la economía que generalmente no discutimos, es quién se nos queda con el valor agregado. Es decir, cómo se distribuye ese valor agregado. Para mí no es primarización. Lo que tenemos que pelear como sociedad es que ese valor agregado tenga una distribución social lo mejor posible, sabiendo que los que... yo decía, todavía le faltan hectáreas para poner una planta. Le faltan unas cuantas hectáreas para poner una planta a Bosnia. UPM. Ahora, a UPM, sí, perdón. De todas maneras, el mayor valor que tiene la planta es el capital invertido ahí, es el valor financiero del capital. Es mucho más importante que la materia prima. Entonces, ¿quién se queda con eso?
muchas veces se queda el sector financiero, pero esto no es un problema de Uruguay, esto es un problema global. Hoy el sector financiero internacional es hegemónico frente a otros sectores de carácter productivo, pero me parece que es una discusión que trasciende esta mesa. Consulto dentro de la distribución de valor, el hecho de generación de capacidades, el hecho de el efecto derrame de la planta, camioneros, mecánicos, talleres, estudiantes, gente del interior que con trabajo distinto, comunidades que se desarrollan. ¿Eso no entra dentro de la distribución de valor? Para mí la pregunta, ¿sí? No, evidentemente que sí. Ahora, si yo no conozco ninguna de las dos plantas por dentro, increíble, ¿no? Fui director forestal cuando se construyó la primera. Pero no, ninguna de las dos. Y tal vez porque hice determinadas políticas que a veces no cayeron del todo bien. Pero bueno, sí. ¿Qué confesión? Sí. Parece que no te invitarían por eso. Bueno, no, a lo mejor abierto a todos los a lo mejor es porque mi asesor de imagen no me ha ayudado en el punto. El asunto es el siguiente, me parece que sí. Ahora, si yo fui a ver cuando se construía de afuera por otros motivos en Conchilla, Monte del Plata, y parecía Yugoslavia aquello, parecía el este europeo, todos los trabajadores que estaban allí, o mayoritariamente, eran... Lo que tenemos que ver es cómo hacemos... Había muchos extranjeros, sí. Sí, pero, lo que tenemos que ver ahora... No sé si la mayoría, lo que tenemos, no, está bien, puede ser una exageración, pero estaba lleno, y lo que tenemos que hacer ahora es generar las capacidades para que nuestra población, que no me pase como me pasó cuando estuve recientemente en Achar, que me dijeron, bueno, que asegurarse que los trabajos de menor calificación sean del territorio. No. Calificar a la gente del territorio para que sean los de mayor... esas son las cosas que tenemos que hacer. Esas deberían ser las cosas que tenemos que discutir. Yo quiero ir al tema de que cómo surge esta nueva etapa en materia forestal. Acá todos sabemos que en el año 87 se aprueba la ley que empieza a exonerar de impuestos, declara de interés nacional y empieza a exonerar de impuestos a la forestación. Pero esta ley hace juego, es decir, con otra que se aprobó con poquitos días de diferencia. Las dos son de diciembre del 87, que es la ley de zonas francas. La ley de zonas francas crea un mecanismo de enclaves donde ningún impuesto opera, donde incluso se puede tener trabajadores extranjeros sin pagar los aportes que legalmente corresponden en el Uruguay, donde se pueden entrar y sacar productos sin sobre todo sin pagar las tasas o los impuestos que corresponden. Esas dos leyes crean un mecanismo en el cual prácticamente existe un pedazo de tierra que no es del Uruguay, donde no rige la legislación uruguaya, donde las empresas estatales que tienen monopolio no son monopólicas, donde las tarifas son distintas. Y además habilitan un régimen de exoneraciones posterior que las maneja básicamente el Ministerio de Economía, y basta leer el diario oficial para ver cómo las maneja, qué cantidad de estos emprendimientos tienen exoneraciones, qué tipo de exoneraciones. Estaba viendo, por ejemplo, algunas de las zonas francas de alguna de estas empresas. El caso de UPM, por ejemplo, tiene, 400 hectáreas. Es decir, es un territorio grande que está declarado, que se considera extra Uruguay de alguna manera, porque no rige ninguna de las leyes del Uruguay en ese territorio. Y no se paga nada. Yo quiero seguirte. Tú estás discutiendo acá también el tema de la zona franca, porque digo, tu preocupación viene de bastante más atrás. Es que yo te estoy diciendo que la decisión de que en el territorio uruguayo fuera dedicado a la forestación se tomó hace muchos años. Recuerdo que las dos leyes se aprobaron. Yo estuve cuando se discutió la ley de zonas francas en el Parlamento, estuve viéndola, ¿no? Viendo la discusión. En aquel momento nadie entendió por qué se votaban esas leyes, por qué la zona franca, por qué la ley de promoción de la forestación. Pero lo que yo no entiendo es por qué nadie entendió, porque entonces estamos subvalorando a todos los uruguayos. Porque ves el debate público y nadie habló de nada. La ley de forestación salió sin que nadie dijera nada, no se debatió nada, nadie dijo, miren, vamos a dedicar miles de hectáreas del territorio nacional a plantar madera y de ahí vamos a producir y vamos a instalar unas enormes plantas. Nadie lo dijo.
Ahora, ¿por qué se votaron esas leyes? ¿Por qué las dos juntas? Es decir, el mecanismo de zona franca y el mecanismo de la forestación promocionada. Había alguien que lo veía entonces. Sí, claro. Por adelante. Claro que alguien que lo veía, pero ese alguien no lo dijo. Esto se votó casi que de sorpresa. Entonces, ¿cómo observan los demás integrantes de la mesa este punto al que va a venir? El hecho de que las inversiones vinculadas con planta de celulosa se desarrollen en régimen de zona franca. Y sobre todo que nadie lo veía venir, ¿no? A mí. Yo creo que en el 87, no sé, la vinculación que hace unir sobre la ley de zona franca y UPM, yo realmente no la veo. Creo que cientos de empresas se beneficiaron de la zona franca hasta que se instaló UPM y se crearon las zonas francas. Y es decir, no tengo la sensación de que haya sido un plan premeditado. Nombrame una sola de estas inversiones forestales que no tenga zona franca. No, ninguna. Por eso. Ninguna. Bueno, Discúlpenme. ¿Por qué claro? ¿Por qué claro? ¿Por qué está claro? ¿Por qué el Uruguay no tiene que cobrar impuestos por eso? Porque el botín. ¿Por qué si yo abro un almacén no tengo zona franca? O si abro un kiosco porque almacenes a cualquiera. Todos dijeron ninguna y no es cierto. ¿Cómo? A ver. Todos dijeron ninguna y no es cierto. Bueno, a ver. Weyerhaeuser, por ejemplo, es una empresa La de madera cerrada. que no, madera de bobinada y contrachapado, que no está en una zona Me franca. estoy refiriendo a la celulosa. a la No, celulosa. tú dijiste industrias forestales. No, Incorrección. dije Bueno, mal, quiso decir. dije mal. Pero hay que ser, quise decir, hay que ser muy estricto en lo que uno define para entender qué es lo que estamos discutiendo. Porque la ley forestal estaba planeada no exclusivamente para la zona para la celulosa. Es más, en los legisladores que sí hubo discusión, y yo era estudiante de forestal en aquel momento, sí hubo, es más, se armó una comisión interpartidaria para discutir esto, no se veía como un enclave celulósico, sino como la celulosa integrando un sector maderero mucho más complejo, con mucho más diferentes especies, manejos y productos finales. Sí, pero De obviamente hecho, ese no era el plan, plantaciones porque mayoritarias no fue eso lo que pasó. Eso fue el plan. No fue el plan, no fue lo que realmente salió, ocurrió. Bueno. Era el plan. Pero Entonces no era verdad. volvamos al punto. Seamos precisos. El cuestionamiento de Ovenir es por qué para las plantas de celulosa hay que conceder el régimen de zona franca. ¿Por qué no se pueden desarrollar en territorio común y corriente con la tributación y las leyes correspondientes? ¿Por qué un almacén, decía Bonel, por qué un almacén si tú lo abrís pagás impuestos y pones una planta de celulosa? No, porque el botín, el bien escaso, lo complicado y difícil de conseguir, es una inversión de 4 o 5 mil millones en una planta de celulosa para que lo que tú sí tenés, que es campo, know-how para plantar, camiones, carreteras y todo lo demás, puedan empezar a aportar valor. Entonces, comparar la forestación, la planta en una zona franca o fuera de ella, es comparar dos cosas que no funcionan así en el mundo. Es compararla en Uruguay en zona franca, en Brasil en zona franca, en Argentina en zona franca o en cualquier lugar en zona franca. Esa es la comparación. Y entonces, lamentablemente en el mundo se abolió la posibilidad de jugar en la liga de los que pagan impuestos. Para esa inversión, que no podemos, como sí podemos poner un almacén, en Uruguay podemos poner los almacenes que queramos, pero no podemos poner una planta de celulosa, la batalla es entre los países a nivel de zona franca. En lo cual tiene un tema de los impuestos, pero hay un tema que es más importante que los impuestos de la zona franca, y es exceptuar a esa empresa de un cambio violento de reglas. Es un tema de estabilidad. Exactamente. Entonces, quien viene y pone 4 mil millones de dólares, no quiere que a los 2 años se arrepienta de ese país y pueda ser exceptuado porque está en una zona franca. Eso es más importante que lo otro. Eso tampoco pasa, porque además tienen una norma específica por la cual el Estado se compromete, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a no cambiarle las reglas de juego. O sea que son dos cosas distintas. Podría ponerle impuestos y garantizarle que así van a quedar, esa sería una cosa, y otra cosa es que tenga exoneración y además le garanticen que no va a tener ninguna afectación. Ahí está, la explicación básica que daba Pablo es que en el mundo las plantas de celulosa van en este tipo de régimen, y entonces uno les concede el régimen de zona franca o no las tiene. En el mundo, no sé, porque no en todos los lugares podés plantar árboles como se está haciendo acá. Hay lugares donde no lo permiten. ¿No? Por algo vienen a invertir acá. No, pero espera, ahora vamos a lo técnico. Sí. ¿En qué lugares del Uruguay se está plantando árboles que no está permitido? No. Porque nosotros tenemos casi, a ver, Andrés, lo que yo 4 estoy diciendo millones no es de que no esté permitido. Yo lo que estoy diciendo es que el Uruguay está permitido. Estábamos discutiendo otra cosa, que era el régimen de zona franca. Yo estoy diciendo no estoy diciendo que planten en lugares que no está permitido en el Uruguay, porque prácticamente se permite plantar en cualquier lado. Digo,
A ver, ha habido un proceso de sucesivo de mayor tolerancia sobre la plantación. No es así. Desde el año 87 hasta acá se fue ensanchando el área. Pero tenemos en el gobierno casi de la 4 calle se millones, agrandaron casi enormemente. 4 millones de hectáreas de prioridad forestal. A ver, que responda Bien, sobre pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay lugares, acá se puede plantar y en el exterior, en algunos lugares, no permiten la ¿Qué plantación. dice el ingeniero forestal sobre ese punto? Que nos volvió locos, no sé por qué. Cuando era director de Acción Forestal, nos volvió locos a todos por plantar donde había que plantar. Sí, justamente. Es más, sacamos de los suelos de prioridad forestal, suelos como el 9.5 y el 9.6, que tienen un índice de productividad alto y que podía servir para otra cosa y no para lo forestal, lo sacamos. Sacamos la ruindad de los suelos accesorios, que eso es ruin, es decir, un suelo que porque está al lado, un padrón que tiene un 40%, ninguna valoración técnica, es una barbaridad, lo sacamos. Prohibimos la plantación en suelos hidromórficos, lo prohibimos. Que es un suelo hidromórfico. Los suelos de los bajos, los suelos aluvionales, los suelos que están generalmente bañados, los prohibimos. Y todas aquellas plantaciones que estaban por encima de 100 hectáreas en suelos de no prioridad, les exigimos evaluación de impacto ambiental. No puedo admitir que se diga que cada vez más, al contrario. Pero además está trancado, justamente, se quejan porque en el medio ambiente tienen problemas, entonces está muy difícil. Y además, yo me acuerdo que tuve discusiones, ya cierro, tuve discusiones fuertes con algunos grupos ambientalistas, donde ellos me traían 10 puntos, de los cuales 7,5 estábamos de acuerdo y los ejecutamos. El problema es que si el 2,5 no estábamos de acuerdo o no podíamos llevarlo adelante, ya pasábamos a ser persona no grata. Ese fue el problema que hubo.